Hola, hola a todos. Qué gusto verlos el día de hoy. Gracias por estarnos acompañando en esta tarde, en esta tarde-noche aquí que estamos transmitiendo desde otro lugar de la República Mexicana. Estamos ahora en Mérida. Y bueno, nos sentimos muy orgullosos de poder estar ya haciendo estas transmisiones de diferentes partes de la República con personajes que son pues muy significativos dentro de nuestro medio, dentro del medio del coaching, y también pudiendo participar y compartir con más personas las enseñanzas que estamos teniendo durante todo este camino de crecimiento personal, de crecimiento como seres humanos, en el cuidado de nuestra salud mental y, bueno, en el compartir lo que somos hoy y lo que queremos ser mañana. El día de hoy estamos súper contentos porque tenemos a uno de nuestros coaches, de uno de los iniciadores de Coaches por México, quien estuvo desde el principio participando, apoyando no solo a Coaches por México, sino apoyando a la sociedad en la época de la pandemia con un compromiso extraordinario, con un carácter lindísimo, de unión, de integración y demás. Estamos hablando de Rafael Calvet, un coach muy reconocido, muy visto por todos nosotros y muy querido por todos nosotros. Así que, Rafa, es un gusto de verdad tenerte el día de hoy aquí y compartir contigo tu experiencia, tu conocimiento y, bueno, y compartirte a ti. Es una maravilla. Muchas gracias, Rafa, por estar el día de hoy con nosotros. No, gracias a ti. El gusto es compartido absolutamente. Así que un honor y un placer estar aquí. Muchas gracias. Sabemos que estás muy carrereado y que te pudiste dar este espacio para estar con nosotros, para compartir y de verdad te lo agradecemos mucho. Quisiera nada más, porque sé que la mayoría de los que vamos a estar el día de hoy aquí reunidos y quienes nos vean después ya lo conocen, pero bueno, quiero también dar un poquito de que conozcan quienes, si por ahí hay alguien que no lo conozca, ¿verdad? Vamos a dar un poco de la trayectoria de Rafa, que está aquí con nosotros. Más de uno debe haber. No, yo creo que ya es muy conocido en el medio. Además, por favor. Entre otras de las cosas que les voy a decir ahorita, nos acaba de comentar que le acaban de dar un premio como honoris causa, ¿verdad? Un doctorado, un reconocimiento, sí, muy honrado. Pues la verdad te felicitamos. Ya nos contarás ahorita más a fondo de qué se trata este premio. Y les cuento que Rafa es psicólogo, coach profesional, escritor y conferencista internacional, con más de 42 años de experiencia en formación y transformación personal y organizacional. Ha trabajado con multinacionales como PricewaterhouseCoopers, Fiat, Nixdorf, y es Master Coach certificado en múltiples disciplinas como coaching ontológico, de vida, de equipos, de negocios y habilidades maestras. Él también es Master Trainer en Ecología Emocional y Análisis Transaccional y ha sido profesor en la Universidad de España, de Chile, de Argentina y México, incluyendo el ITSM, la Universidad de Anáhuac y la Universidad de Londres. Es fundador de la Academia del Bien Vivir y creador de las tertulias filosóficas Café de Mentes. Autor de libros Maestros o Aprendices, Creatividad para Vivir, Desafiando tus Límites, El Buscador de Paraísos. Ha sido reconocido como líder de excelencia, es columnista, comentarista en medios y ponente habitual en congresos de coaching a nivel internacional. ¿Cómo no nos podemos sentir orgullosísimos de que tú seas parte de esta gran comunidad y de ser de los iniciadores? De verdad, muchas gracias. Gracias por tu compromiso y tu apoyo desde el inicio. Y eso bueno, fue un orgullo eso y creo que, bueno, yo siempre lo digo, tú lo organizaste todo y la verdad es que nos arrastraste, fuiste el alma y todavía lo recuerdo como momentos duros, pero felices de poder servir de ayuda en esos momentos duros, que es cuando la gente necesita más apoyo. Así que fue un placer. Cuando oigo todo ese currículum, lo único que siento es que soy viejo. Soy muy mayor.
No, de verdad es una parte tan importante el poder haber contado contigo y con todos los demás del equipo para poder ayudar a México y saber que tú de verdad le echaste ganas, pero al mil, de verdad. Muchas gracias, muchas Fue una gracias. experiencia muy enriquecedora. Yo creo que para todos, ¿verdad? Fue un momento muy, muy crítico, pero como siempre lo dijimos, ¿no? Esto es maravilloso porque cuando lo haces del corazón y por querer ayudar a alguien más, creo que a la larga nos acabamos ayudando todos. O sea, fue un momento muy particular, ¿verdad? Dos de los grandes momentos de crecimiento en mi vida, uno fue ese y otro fueron los atentados de Madrid. Es decir, que al final, cuando ni siquiera sabes lo que puedes llegar a aportar, porque no sabíamos, pero al final recibes más de lo que das. Esto lo decimos siempre y parece un tópico, pero realmente todas las preguntas y todas las situaciones me rebotaban en esos momentos y me hacían hacerme preguntas sobre mi propia situación. Así que, además de la ayuda, son momentos de mucho crecimiento personal, sí. Sí, y de mucho, increíble porque ante tanto dolor también son momentos de mucho agradecimiento, ¿verdad? Es una cosa. Pero bueno, hoy venimos a hablar de otro tema que también es súper importante y quisiéramos que nos platicaras un poco acerca de esta academia interesante que tú tienes, la Academia del Bien Vivir. Pero para poder hablar de ella, primero cuéntame qué es para ti el bien vivir, qué significa para ti el bien vivir. Bueno, mira, el bien vivir es un concepto, siempre digo que al final lo soñé, que viene, hablabas de esas tertulias, café de mentes que yo tenía, y en muchas de esas tertulias hablábamos de la felicidad. Y había tantos conceptos en torno a la felicidad y tanto enredo y tanto interpretación que un buen día soñé esta palabra, el bien vivir, como concepto, no con dos palabras separadas, como concepto único, para separarlo de otros dos conceptos que son el buen vivir y el bienestar. Porque el buen vivir y el bienestar son sensaciones internas, pero que llegan de estímulos externos. Yo puedo sentir que tengo buen vivir si como jamón de jabugo todos los días que pueda, ¿no? Y puedo tener una sensación de bienestar muy grande, pues si estoy ahí en Mérida contigo y nos vamos a la playita mañana y nos da el solecito, ¿vale? Esas sensaciones internas llegan de factores externos. Pero el bien vivir es aprender a vivir de dentro hacia afuera, a pesar de lo que pase fuera. Sin que eso signifique que lo que pasa fuera no nos afecta, pero sí que no nos condiciona o no nos determina, porque sobre lo que pasa afuera no tenemos control alguno y sobre gestionar nuestras reacciones, nuestras conductas hacia lo que pasa afuera tiene que ver mucho con el poder real que sí tenemos los seres humanos. Entonces de ahí nació el concepto de bien vivir, para diferenciarlo del bienestar y del buen vivir y tal, para decir cómo podemos bien vivir con nosotros mismos a pesar de que las condiciones externas no sean las ideales, ¿no? Y creo que también tiene que ver esta parte con el convivir con nosotros mismos, ¿no? Claro, los seres humanos, queramos o no, vivimos en esos tres planos. La supervivencia, como se demostró en la pandemia, vivir con nosotros mismos y convivir con los demás porque somos seres relacionales. Entonces, todo el tema del bien vivir conecta con los tres planos, ¿ya? Cuando la supervivencia parece que está resuelta porque no tenemos problema, pues entonces el problema es vivir y convivir, efectivamente. ¿Vale? Claro, y bueno, y cuando empiezas a enfrentarte a esto, ¿cuál crees que es el mayor problema que nosotros tenemos para empezar a poder bien vivir con nosotros? Bueno, quizá no sea uno solo, pero mira, el bien vivir tiene tres grandes planos, que son los tres grandes focos temporales que podríamos definir, que son la gestión del pasado, la gestión del presente y la gestión del futuro. Frente a la gestión del pasado, el problema es que todo lo que no sea convertir el pasado en aprendizaje pesa. Y cuando el pasado nos pesa o nos sigue pesando, no nos permite vivir el presente con cierta liviandad. Entonces,
primero eso, conseguir que el pasado no nos pese de ninguna manera, ni en forma de rencor, de resentimiento, de resignación, de culpa, de ninguna de las maneras, porque todo es peso. Creo que si lo convertimos en aprendizaje, pues en vez de caminar con una mochila de piedras, caminamos con una mochila de globos, que es más fácil. Gestionar el futuro significa mirar hacia el futuro frente al que todos somos ciegos desde una confianza y esperanza de poder ir gestionando lo que vaya sucediendo, ¿no? Por lo tanto, que el futuro no nos asuste, ¿no? Porque hay demasiada gente que vive en el temor, por ejemplo, ¿no? que es una forma de miedo permanente, ¿no? Porque es el miedo a lo posible. Y el presente, vivirlo con liviandad, que el presente no nos agobie, ¿ya? A pesar de que, dicho esto, diré que esto no se consigue de forma permanente, ¿vale? Por eso yo creo más en los propósitos que en los objetivos. No creo que sea, el bien vivir no es un objetivo al que llegar, sino un propósito con el que vivir. Es decir, algo que me anima todos los días de mi vida, aunque sé que no todos los días de mi vida lo voy a lograr, porque somos seres bastante imperfectos en general, pero me sigue animando. Es como el jugador de fútbol que cada vez que sale a jugar su mejor partido, pero no todos los días le va a salir. Podríamos, cuando te escucho, me viene a la cabeza un poco también el concepto de felicidad. ¿Están relacionados? Claro. ¿Sí? Sí, por eso te digo que yo diseñé el concepto de bien vivir para hablar de lo que yo realmente entiendo por felicidad. Pero la palabra felicidad, digo, daba lugar a tantos enredos, que seré feliz cuando logre no sé qué, seré feliz si tengo mi casita en la playa, seré feliz. O sea, mientras que el bien vivir no se conecta con eso. El bien vivir no se conecta, no vive del logro. Creo que el sano ambicioso vive más para perseguir sus sueños que para lograrlos, ¿no? Por eso siempre digo que el sano ambicioso nunca estará conforme, pero siempre estará satisfecho. Exacto. Eso fíjate que nos hace pensar en muchas de las realidades que estamos viviendo hoy, ¿no? De lo que estamos teniendo. Claro. Y cómo la situación que hoy vivimos, el momento que estamos viviendo, en todos sentidos, económico, político, social, nos lleva a otro término que también supongo está muy vinculado con lo que tú nos estás diciendo, y es la esperanza. ¿Cómo vincula la esperanza con el bien vivir? Bueno, primero diré que los tiempos que vivimos, como dices, parece que se empeñan o están muy empeñados en chuparnos la esperanza, en quitarnos, en robarnos la esperanza, porque estamos en un momento realmente distópico a nivel social, político, cultural, personal. El mundo está en una crisis muy profunda hoy en día. Pero precisamente por eso es más importante que nunca trabajar con el concepto del bien vivir, con personas que mantengan la esperanza, ¿ya? Insisto, para mí la esperanza es el motor que nos permite levantarnos y caminar frente a un futuro que es incierto. Ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar dentro de un minuto. El futuro es incierto para todos, exceptuando el hecho de la muerte, que va a llegar en algún momento. Pero el motor es la esperanza, la gasolina va a ser la confianza, ¿ya? Pero aprendiendo a diferenciar, porque tú sabes que en este mundo del coaching las distinciones finas son importantes, ¿vale? Entonces, no confundir esperanza con expectativas, porque la expectativa es algo que tengo en mi cabeza y no tengo el poder de lograr, de que ocurra en la vida lo que yo tengo en mi cabeza. La esperanza es la certeza de posibilidad, ¿no? La certeza de que puede pasar algo. Y la confianza tampoco es seguridad, ¿no? Porque la seguridad se la pedimos también a la vida, ¿no? Claro. No, yo no tengo la seguridad si voy manejando por una carretera que no he manejado nunca de qué hay detrás de la curva, ¿no? Pero sí confío en mi capacidad de llevar esa máquina y adaptarme a las circunstancias que aparezcan detrás de la curva. Eso que sabemos hacer manejando no lo sabemos hacer a veces con la vida. Y la vida es una carretera que estamos recorriendo siempre por primera vez y no vemos lo que hay detrás de la curva, o sea, mañana o dentro de un minuto. Entonces, son para mí complementarias, esperanza como motor y confianza como gasolina para poder afrontar y vivir caminando hacia un futuro que es incierto y que no sabemos lo que va a pasar. Así que me parece fundamental. Vivir sin temor
al futuro, vivir sin temor a la muerte. Hace tiempo escuché una frase que me gustó mucho que decía que padres sin temor a la muerte hacen hijos sin temor a la vida, ¿no? Y creo que eso es lo que nos transmite esperanza, ¿no? Frente a circunstancias donde a veces son tan difíciles como lo eran en pandemia, como lo es ahora en Gaza o en Ucrania, hace falta seguir transmitiendo esperanza. No porque haya probabilidad, pero sí porque hay posibilidad. Eso está padre, esa parte de poder pensar en que hay posibilidades que nos pueden transformar, creo que es algo que deberíamos de traer muy, muy dentro de nosotros, ¿no? Cuando escuchas tantas cosas que hay ahora, inclusive hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Que empiezas a pensar qué va a ser de estos jóvenes o de los con tanta información, cómo la van a manejar. Creo que en el medio y en muchos de los adultos hay mucha preocupación de cómo va a ser esto tomado por las nuevas generaciones. Y el pensar en que ellos tienen esas posibilidades, que tienen la posibilidad de enfrentarlo, creo que nos da esperanza en un mejor futuro, en lugar de pensar que es un peor futuro, ¿no? Lo que viene, ¿no? Hay que estar atentos porque yo creo que el problema de la velocidad a la que camina toda la inteligencia artificial va generando secuelas, ¿no? Y secuelas que son más psicológicas, sin demeritar en absoluto las grandes ventajas de la inteligencia artificial. Creo que los psicólogos o los humanistas en general tenemos que irnos poniendo el foco en las secuelas. Fíjate, por primera vez desde que se mide este dato que te voy a dar, el promedio de inteligencia mundial en los últimos 10 años ha bajado 10 puntos. Porque de alguna manera el acceso a tanta información, como tú dices, está generando mentes más perezosas que cuando había que buscar las cosas en los libros o en el diccionario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso puede empezar a ser un problema pues, en el futuro, ¿no? Ese y otros, ¿no? Como por ejemplo esa dependencia de lo digital frente a lo relacional, ¿no? Estas familias que vemos a veces cada uno con su celular y que no se hablan entre ellos en una comida dominical, ¿no? Pues este tipo de cosas, ¿no? Que cuidado con que efectivamente celebrar que acerque lo lejano, como tú y yo, que estamos lejos pero cerca, pero evitando que aleje lo cercano. Sí. Esto me lleva un poco a pensar también qué debemos de soltar, Rafa. ¿Qué crees tú que desde esta parte del bien vivir necesitaríamos soltar? Antes de que me respondas esto, quisiera invitar a quienes están acompañándonos en este momento a que participen y si tienen dudas, comentarios, algo que decir, aprovechen y desquiten a Rafa, que por fin lo tenemos hoy aquí, y que le saquen jugo con todas sus preguntas. Entonces, sigamos conversando, pero por favor participen con nosotros, siéntanse con esa libertad, porque acuérdense que esto lo hacemos todos juntos. Así que, me está apareciendo una pregunta ahí, no sé si tú también la ves, ¿no? Que dice que ¿qué es el bien vivir? Para luego ligar con lo que tú me preguntabas, ¿no? Ok, adelante, por favor. Yo defino el bien vivir como la capacidad poderosa de hacernos cargo del propio transitar por la vida, gozando los buenos momentos y gestionando los malos momentos porque llegan a nosotros sin que los busquemos o los merezcamos, desde el aprendizaje, la transformación, la esperanza, desde este tipo de... Entonces eso nos permite, digo, gozar los momentos que sean gozables porque son imperdibles y disfrutar y gestionar los momentos difíciles porque van a llegar. Cuando hablo de gozar los momentos hago énfasis en el momento, ¿ya? Ya sabes que otra de las características de este mundo de hoy es la aceleración de todo, ¿ya? Y creo que eso ha generado una enfermedad humana que es la prisa, ¿no? Y la prisa mata físicamente y mata relacionalmente. Y siempre escuchamos aquello de que el tiempo es oro, y yo siempre pregunto y le pregunto a mis alumnos qué hubiera sido de nosotros si desde niños nos hubieran dicho el momento es oro, ¿no? La visión cambia, ¿no? Es completamente totalmente, diferente. cambia totalmente. Entonces, la gestión del momento nos permite gozar los que sean gozables y gestionar los que no, sabiendo que son momentos y que también pasarán, ¿vale?
Y la gestión es importante para diferenciarlo del control, porque en realidad los seres humanos no controlamos nada o casi nada, ¿ya? Pero sí podemos gestionar, ¿eh? Entonces, son dos palabras muy diferentes. Y tú me preguntabas sobre el soltar. Yo siempre que me preguntan sobre soltar, lo primero que me viene a la cabeza es la palabra lastres, todo lo que lastra y pesa, ¿vale? Desde lo cognitivo, por ejemplo, y todo esto lo trabajamos en el diplomado, desde lo cognitivo hay palabras que son pesantes, o sea, que son pesadas por sí mismas, ¿no? Y que las tenemos demasiadas veces en nuestra cabeza. Palabras como muy a la mano, ¿no? fracaso, culpa, perfeccionismo, el deber, o sea, siempre ahí, ¿no? Si yo estoy haciendo siempre todo desde la energía del deber, pues se me olvida gozarlo. Entonces, no quiere decir que solo haga lo que gozo, sino que goce lo que haga, ¿no? Que es distinto, ¿no? Desde la emocionalidad, pues eso, hay emociones más disfuncionales que otras. Hoy no hablamos de emociones positivas o negativas porque todas son legítimas, pero sí de funcionalidad, de qué tipo, soltar algunas emociones en las que a veces me instalo desde el victimismo o desde la queja o desde la rabia o desde un enojo que no me lleva a acciones funcionales. Desde el tiempo, por ejemplo, soltar ese concepto del tiempo es oro por el momento, ¿no? Desde el sentido, soltar el sentido de vivir para el logro, por el sentido de vivir para viajar, para transitar, para gozar el camino, ¿no? O sea, hay mucho que soltar, en realidad. Y luego, pero cada uno tiene unos más lastres que otros o lo que sea, ¿no? El asunto es que enfoquemos y descubramos cuál es el peso que a mí me pesa todavía, ¿eh? El que a mí me genera peso. Porque a lo mejor no son todos, ¿no? Pero sí. Algunos de estos. Sí, de hecho, fíjate, te escucho hablar en esto y me parece que de repente ese sentido, ese no tener claro qué es lo que estamos cargando, a lo mejor estamos cargando parte del pasado, claro, que nos está limitando para poder ser lo que es muy trillado, ¿no? Porque esta frase la oímos mucho, pero poder sacar una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Sí, porque ya odio la frase, pero sí, claro, arrastramos mandatos, sí, sin darnos cuenta. Y de lo que nos dijeron a lo mejor en algún momento alguien más, ¿no? Claro, el niño no tiene defensas, entonces interioriza los mensajes que le llegan como mandatos, ¿no? Y por eso el coaching, tú sabes, yo siempre digo que yo trabajo para la transformación, que es un cambio sin retorno, no un cambio voluntarista de 3 días y en la transformación tiene esas dos etapas, darse cuenta para hacerse cargo. Claro. Y a veces hay personas que les cuesta una vida darse cuenta, como tú estás diciendo, y luego se hacen cargo enseguida, a lo mejor. Y hay personas que se dan cuenta enseguida, pero les cuesta una vida hacerse cargo, ¿no? Entonces, las problemáticas son distintas. Pero efectivamente no puedo hacerme cargo de algo de lo que no me estoy dando cuenta. Y como tú bien dices, hay personas que arrastran piedras que ya sienten como jorobas, como si fueran parte de su cuerpo, porque llevan con él toda la vida, ¿no? Y cuando realmente hacemos algún ejercicio y sueltan, el sentimiento de liviandad, de ligereza, es maravilloso. Lo ves en sus caras, ¿no? Tú podrías decir, por ejemplo, en este sentido, que es mucho de lo que nos limita, o cómo lo mides tú, en tu experiencia, puede ser lo que traemos en el pasado, o nos limita más el pensar en el futuro. Las dos cosas. Por eso digo que el bien vivir trabaja con esos tres. La visión que tenemos hacia el pasado como algo que no es aprendizaje, que es cualquier otra cosa menos aprendizaje, entonces es pesada, ¿no? Y la visión que tenemos hacia el futuro, si es temerosa, pues nos va a constreñir, nos queremos proteger y eso nos lleva a conceptos como el control. Queremos controlar lo que está fuera de nuestro control, ¿no? Y por lo tanto nos va a generar mucha frustración. El temor nos paraliza y el control nos genera frustración. Entonces, solo vivimos en el tiempo presente, ¿ya? Pero esa forma de vivir en el presente está condicionada por nuestra mirada hacia el pasado y hacia el futuro. Por lo tanto, tenemos que hablar de los tres, ¿no? ¿Cómo podríamos, algo que me gustaría tal vez que se llevara a quienes nos están escuchando en este momento, que pudieran verlo, es cómo podemos identificar, porque a veces no es tan claro qué es lo que nos está deteniendo, si es el pasado o es el futuro.
¿habría algún tipo de pregunta, algún de elemento que pudiera ayudarnos como para aclarar en dónde estoy parada en este momento, qué es lo que estoy viendo? Sí, las emociones tienen una relación con el tiempo. Entonces hay emociones que nos tiran al pasado, como la nostalgia, por ejemplo, la culpa, ¿vale? Y hay emociones que nos tiran hacia el futuro, como la ansiedad, la ambición, etcétera, etcétera. Entonces, reconocer el tipo de emoción nos va a dar una pista de por dónde está el camino, ¿ya? Pero desde luego, insisto, tenemos que trabajar con los tres. Kierkegaard ya decía que la vida solo se puede comprender mirando al pasado, pero solo se puede vivir mirando al futuro. Y hablamos de vivir con intensidad, no de sobrevivir o de sobrellevar. Entonces, siempre hay algo, todavía alguna heridita. Ten en cuenta que a las heridas emocionales les pasa lo mismo que a las heridas físicas, ¿no? Cuando ya están cicatrizadas ya no duelen, ¿no? Pero el problema es que estén abiertas. Y siempre queda alguna heridita, alguna piedrita en el zapato, siempre no, o casi siempre, ¿vale? Y desde luego siempre hay algún temor, ¿no? Si no es uno es otro. Hay una gran lista de posibles temores que, insisto, no son lo mismo que el miedo, porque el miedo se refiere siempre a una emoción ligada a algo que está sucediendo en el momento presente. Okay. Si entra un león por mi despacho tengo miedo, ¿no? Sí, claro. Pero vivir todos los días de mi vida temiendo la posibilidad de que entre un león por la puerta de mi despacho, eso es temor y eso es paralizante. Porque aunque no pase hoy, puede pasar mañana, y si no pasado, y si no al otro, y así siempre, ¿vale? Entonces los temores son realmente un problema. Claro, y yo creo que eso es gran parte de los problemas que hoy estamos viviendo como sociedad. Ante esta evidencia, yo pienso que a partir de la pandemia justamente esto se nos ha venido como acentuando más, porque la pandemia no la teníamos claro, no sabíamos que iba a venir. Y una vez que te das cuenta que las cosas pueden suceder, es cuando empieza a vivirse como temor de qué más puede venir después o qué nos podemos enfrentar que no lo tenemos claro. Y pienso que ese debe de ser también un tema importante a tratar para poder vivir de una manera más sana en este mundo, ¿no? O sea, saber qué Por eso es tan importante la confianza, que la confianza sí es una cualidad interior. La seguridad se la pedimos a la vida, pero como te decía, vivir es como esa carretera que no sabemos qué hay detrás de la curva. Pero si yo tengo confianza, primero en mis propias capacidades, y luego en la certeza de que no estoy solo. Es decir, que si no tengo ni idea, puedo pedir ayuda. Si lo hago muy mal, puedo pedir perdón y corregir y hacerlo mejor, ¿no? Y con esos dos bastones yo puedo ir esquiando cualquier montaña y lo que vaya apareciendo y me puedo acostar tranquilo. Entonces, ir enfrentando la vida. Rafa, tú nos hablas ahora en tu diplomado que vas a hacer en esto de las 12 semillas del bien vivir. Y me gustaría, ahora sí que sin spoilear lo que nos vas a enseñar o lo que nos podemos aprender contigo a través de esto, me gustaría un poco que nos contaras a qué te refieres cuando hablas de estas 12 semillas. ¿Por qué son 12 y no son 24? ¿Por qué no son 5 en lugar de... ¿Por qué son 12? ¿A qué te refieres con esto? Bueno, yo creo que son 12 porque yo sentí o pensé cuando estaba diseñando que eran suficientes, que con esas 12 se puede bien vivir ya, independientemente de que el trabajo es permanente, hay muchos más factores, se podría hablar de más cosas, pero creo que esas 12 semillas le dan un completo, ¿ya? Como tú bien sabes, es trabajo, o sea, no se trata solo de ir al diplomado y escucharme, ni mucho menos, hay que trabajar, porque la transformación es de cada uno, ¿no? Yo no tengo el poder de transformar a nadie. Claro. Y ese trabajo, hablando de semillas, requiere primero sembrar, ¿no? Una semilla dentro de uno mismo, después regarla y cultivarla, después cosecharla y después difundirla, irradiarla, compartirla con el resto del mundo una vez que tengo eso. Pero por eso empieza todo con la semilla 1, que es la aceptación, porque toda gestión de realidad necesita primero la aceptación de realidad. Claro. Y la aceptación, lo hablábamos un poquito antes fuera de cámara,
que tiene mérito es la aceptación de lo imperfecto y de lo distinto, porque aceptar lo que es perfecto y lo que es igual no tiene ningún mérito, eso por supuesto. Pero aceptar la diferencia, lo vemos en el mundo de hoy, que es un mundo lleno de polaridades, ¿no? O sea, vivimos de espaldas, defendiéndonos de lo diferente, ¿vale? Y por lo tanto no puedo gestionar la realidad si no estoy primero aceptándola, ¿ya? Y la realidad del mundo es imperfecta, lo vemos todos los días, la realidad mía propia es imperfecta, lo veo yo todos los días y mi mujer, y la realidad de los demás, y la realidad de los demás también es imperfecta. Y como no lo podemos controlar, tenemos que aprender a gestionarla, ¿vale? Pero esa aceptación implica un acto también de amor y de reconocimiento, ¿no? El hecho de que seamos imperfectos nos hace mejorables. Aceptar la imperfección propia requiere ciertas dosis de humildad, de darse cuenta humildemente. Y aceptar la imperfección ajena requiere buenas dosis de generosidad, que son otras semillas, ¿no? La gratitud y la generosidad van a ser parte de las 12 semillas. Y fíjate que te escucho y oigo finalmente detrás de estas semillas que nos estás compartiendo hay valores que son fundamentales, ¿no? Claro. Valores que hoy rigen, o que no, más bien, valores que hoy han dejado de regir el mundo, ¿no? De alguna manera, porque es muy fuerte, y seguro, no sé si tú coincidas conmigo, el pensar que las personas hoy rechazan el tema de hablar sobre valores, porque automáticamente lo asocian a un tema moralista. Sin embargo, esto no necesariamente, porque sí tiene muchas veces que verlo, pero no necesariamente tiene que verlo. ¿Tú qué opinas de esta parte de la sociedad en relación con los valores? ¿Cómo ves tú que se mueve? Yo creo que todo grupo humano, sea una familia, una empresa, constituye una cierta cultura. Pero las culturas tienen dos partes, esas dos partes. La parte exterior visible, que son las normas y los comportamientos que vemos, y la parte interior, que son los valores. Ahora, puede que sea una cultura débil si no está basada en valores, porque entonces solo se rigen normas, que como son las dictaduras, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y una cultura o una familia o una empresa bien regida en torno a valores, claro que tiene normas también y comportamientos, pero son más flexibles, ¿ya? Una cultura de normas es como aprenderse a las normas del fútbol, pero eso no es lo que nos hace amar el fútbol. Son de obligado cumplimiento, pero no son motivantes y comprometidas. Pero los valores son nuestra forma de jugar, el estilo, el propósito. Entonces, claro que tenemos valores y necesitamos valores siempre, ¿ya? Lo que conviene es explicitarlos, ¿no? Creo que sí, que hay que hablar mucho de cuáles son los valores. Tampoco hay que hablar de 200 valores. Creo que tener una serie de valores, quizá por eso son 12 semillas, no son todos valores, pero que sean suficientes para dotarnos de una estructura sólida, de una estructura fuerte, capaz de sostener todos los embates de realidad que vamos a recibir, que son muchos, sin llegar a tumbarnos nunca. O sea, construir algo poderoso. ¿Cómo podríamos pensar que esto genera un desarrollo holístico en las personas? Bueno, la última semilla, la número 12, la duodécima, es la conexión con la totalidad. Entonces, a mí personalmente, que tardé muchos años en diferenciar religiosidad de espiritualidad, me parece que sí. Fíjate, todos los pueblos antiguos que han sido sabios tenían tres grandes principios, coincidentes en pueblos que estaban en Nueva Guinea, Papúa, en África, en América, o sea, en lugares distintos, pero se regían por tres principios de sabiduría fundamental, que son la aceptación de realidad, el principio de unicidad, que tiene que ver con todos somos uno, somos partes de uno común, y el principio de aceptación de la diversidad. Somos parte de un todo común, pero una parte distinta, diferente y única.
¿no? En los últimos 5 minutos hemos hablado de los 3 aspectos, de la aceptación, de la diversidad y de la unicidad, ¿ya? Y esta civilización de hoy vive de espaldas a los 3 principios, ¿vale? Vive queriendo controlar la realidad con un sentimiento de individualismo feroz y defendiéndonos de lo diverso como si fuera una amenaza. Y así pretendemos ser felices. Es mucho más complicado. Y yo creo que hay algo también que agregaría, Rafa, no sé si coincides conmigo, es la responsabilidad. Bueno, tú eres sabia, así que eso, claro, ese hacerse cargo tiene que ver con la responsabilidad, claro. Claro, o sea, porque esos 3 principios son fundamentales, pero si no te haces responsable de eso, si no haces algo a través de eso, pues ni aunque lo sepas de qué se trata, ¿no? O sea, no te vas a mover de donde estás, ¿no? El hacerte responsable genera esa transformación, ¿no? Claro, es hacerse cargo de eso, de que primero no estoy solo, de que formamos parte de un todo común, que lo mío afecta a los demás y los demás me afectan a mí. Perdón, siendo todo personas muy diferentes. Otra de las tertulias que hacíamos mucho en esos cafés de mentes era sobre el amor. Y después de muchas horas de hablar del amor, yo siempre me he quedado con la definición más corta, que para mí es la más poderosa. Amar es cuidar. Lo que amamos lo cuidamos. Entonces hay que aprenderse a amarse a sí mismo, que es a cuidarse, aprender a amar a los demás, que es cuidar de los demás y cuidar del entorno y de lo que hacemos. El que ama a sus perros los cuida, el que ama a sus libros los cuida bien, sus discos. ¿no? Claro. El problema, como decía una psicóloga francesa, es que hoy, el mundo de hoy vive usando a las personas y amando las cosas, en vez de amar a las personas y usar las cosas. ¿no? Sí, sí, y fíjate, eso nos lleva a todo, bajo ese concepto, nos lleva a esta situación de cómo nos hemos alejado entre nosotros como seres humanos. Claro. ¿no? O sea, yo no pienso en el otro. A lo mejor hay algo aquí que se ha privilegiado o se ha tomado en cuenta de mayor manera, y ese es el estar bien yo, que es importante estar bien yo, pero llega un momento en el que el estar bien yo a costa de quien sea y se nos olvida el otro, ¿no? Sí, hay que diferenciar también un legítimo derecho de poner distancia emocionalmente ecológica de personas que sean tóxicas para mi vida. Esto no, claro. Relacionar no quiere decir que me tenga que llevar bien con todo el mundo. No, hay personas que yo no quiero cerca de mí, que no me hacen bien, un marido maltratador, un marido violento, claro. Un padre violento, no lo quiero cerca. Pero tampoco quiero vivir enganchado de un resentimiento, de un rencor permanente. Quiero separarlo y yo seguir con mi vida. Por eso digo, cicatrizar las heridas emocionales era tan importante. Porque no podemos evitar que la vida nos haga daño, que la vida nos genere heridas, pero sí podemos conseguir que cicatricemos esas heridas. Y entonces esas heridas nos vayan haciendo sabios, como tú decías. ¿no? Si aprendemos del pasado, nos hacen sabios. Ya se me olvidó el origen de esta respuesta, pero no sé cómo llegué hasta aquí. Pero ¿en qué bucle me metí? No sé cuál era la pregunta. No, bueno, la idea es esto, ¿no? De cómo podemos hacer para que realmente lo que estamos aprovechando en la vida, lo que estamos teniendo, nos haga sentirnos mejor, nos haga desarrollarnos mejor. Y esto me lleva a hacerte una última pregunta, es ¿qué puede esperar la gente que está viéndonos en este momento? ¿Qué podría obtener de diferente en tu diplomado? ¿Qué es lo que se va a llevar de este diplomado? Bueno, lo primero que ofrecemos es un entorno protegido donde ponerse a trabajar, tener el coraje y la valentía siempre digo que trabajo más... siempre digo que las personas se transforman de verdad desde el corazón, no desde la cabeza, cuando sentimos diferente. Entonces, ofrecemos un espacio primero donde sentirnos en confianza para poder abrir los corazones y a partir de ahí transformarnos desde el corazón. ¿ya?
en cualquiera de esas 12 semillas. Vamos a trabajar con la aceptación, pero vamos a trabajar con el perdón, vamos a trabajar con la confianza, con la esperanza, con la autonomía. O sea, en cada semilla vamos a trabajar un tema en profundidad y lo va a trabajar la gente, primero con ejercicios que son individuales y luego también ejercicios compartidos o conversaciones, abrir conversaciones de manera que, insisto, no todos tengan temas que resolver en las 12 semillas, pero todos tengan algunos temas que resolver a lo largo de esas 12 semillas. De manera que el propósito, el afán, la inspiración es que todo el mundo salga transformado después de este diplomado, en alguna medida. No tiene que ser de repente del Dr. Jekyll a Mr. Hyde, no es una transformación, no, porque no hace falta. Es una transformación que permite haber pulido cosas que sí me estaban pesando para ser más liviano, ser más expansivo y poder, como decía, primero sembrar, luego cosechar, luego cultivar y luego irradiar y compartir eso que está pasando en mí. Y yo creo que el mundo necesita personas de bien vivir precisamente por las circunstancias que está pasando en el mundo. Entonces, es más importante que nunca mantener la esperanza, la capacidad de bien vivir y el poder real sobre lo que sí está en mi mano, que tiene que ver con mi propia gestión, no con controlar el mundo. Entonces, eso sí ofrecemos. Ofrecemos el poder de gestionarse a sí mismo y de no vivir siendo la pelota del partido. ¿Ya? Nadie quiere ser la pelota del partido, queremos ser jugador de nuestro propio partido, pero demasiada gente vive su vida siendo la pelota del partido de su vida, porque vive queriendo a expensas siempre de lo exterior, de lo que me pasa, de lo que me pasa, de lo que me pasa y sufriendo a partir de ahí. Entonces queremos salir del sufrimiento y generar otro tipo de posición ante la vida, ayudar a eso. Me parece que algo interesante de lo que tú nos ofreces el día de hoy es hacer una autorreflexión de dónde estamos y esa parte de poder identificar si justo estamos siendo la pelota del partido, claro, o estamos siendo nosotros los responsables de ver cómo va a ser la jugada, ¿no? O sea, eso creo que se vuelve... Que me saldrá mejor unos días y peor otros, pero yo quiero ser jugador, no quiero ser pelota. Claro. Eso significa que no me voy a estar quejando. La energía más desgastante es la queja y el control. Y las energías más poderosas son el creer y el querer. Creer que es posible y querer, ¿no? Siempre digo que a mí me cambió la vida. Yo había escuchado, como hemos escuchado todos muchas veces, aquello de si no lo veo, no lo creo. Ajá. A mí me cambió la vida a los 48 años, cuando le di la vuelta al verso y me lo dije al revés. Si no lo creo, no lo voy a ver nunca. Luego la importancia está en sentir qué es lo que creo de verdad. Y si creo que es posible, como decía antes, da igual si es probable, con que crea que es posible y luego quiera, me pongo en marcha y ya veremos qué pasa, ¿no? Sí, claro, porque además a través de eso generas la energía adecuada para poder cumplir con lo que estás buscando, ¿no? Claro. Oye, Rafa, un pedido que te quiero hacer en esto es, vamos a dejarles el gusanito a quienes nos están viendo en este momento y darnos una probadita de algo que nos podamos llevar, que digamos, lo puedo poner en práctica y que va a ser tan bueno que vamos a decir, yo tengo que estar en el diplomado con Rafa. A ver, ¿qué nos podrías dar? Un ejercicio, tú eres excelente para ese tipo de cosas. ¿Qué ejercicio nos podrías dar de esto? Mira, hay un ejercicio una técnica o un truco, como lo quieras llamar, que practicamos mucho con los doctores en pandemia, ¿no? Tú seguramente te acordarás, que yo le llamo la técnica del lorito. Sí, claro. Porque efectivamente muchas veces no podemos evitar que en nuestra cabeza aparezcan pensamientos distópicos, ¿de acuerdo? Y me va a ir fatal mañana, esto no va, lo que sea, ¿no? Me voy a morir, yo qué sé. No podemos evitar que aparezcan. Y tampoco podemos meternos la mano en nuestra cabeza y sacar nuestros pensamientos. Entonces la técnica consiste en imaginar que no soy yo el que se lo está diciendo, el que me lo estoy pensando, sino que es un lorito que se acerca y me lo susurra al oído, ¿ya? La técnica consiste en agarrar el lorito y estamparlo contra la pared, ¿no?
Mira lo que te ha pasado, ¿eh? Es decir, que a la gente le pasa esto cuando lo cuento, ¿eh? Está pensando algo distópico, inmediatamente visualiza el lorito, lo tapa contra la pared y se está riendo. Sí, En claro. 30 segundos hemos salido de un pensamiento pesante y que nos puede condicionar a, primero, arrancarnos de la cabeza y luego, además, arrancarnos una sonrisa. Puede ir acompañado de las frases que quieras, ¿no? Como decía en la pandemia, le decía a los doctores, digo, con esta técnica no se daña ningún lorito. Sí, no Así pasa que, nada. como en las películas. Y todavía me escriben algunos, Julie, Sí, claro. diciendo, sigo estampando loritos de camino a mi casa en el parabrisas de mi auto, pero llego a casa más liviano. Entonces, es una técnica, es un truco si quieres, tonto, pero desde luego útil. Sirve para Y muy arrancarse, para efectivo. no permitir que esos pensamientos distópicos se instalen todo el rato en mi cabeza. Y yo les diría a quienes nos ven ahorita y nos vayan a ver después, de veras háganlo. Sí, Además, en el momento en el que te estás imaginando, agarrando al Dolito y diciéndole, no te metas conmigo, o sea, es me, chistosísimo. me da un poco de Lo pienso por vergüenza pensar que es mi gran aporte al mundo del coaching, es pero sensacional. la técnica del lorito, pero funciona, lo hemos comprobado muchas veces. Sí, es buenísimo porque además, como dices, te saca de un estado de ánimo a otro. Entonces eso ya cambia la emocionalidad y automáticamente le disminuye. Desde el punto de vista de programación neurolingüística, Claro, cambia. claro. Si luego aparece otro lorito en el otro hombro que nos susurra cosas mucho más amables, pues como el pirata patapalo, a este lorito le dejo, tú sigue diciéndome cositas Lo que que me quieras. gustan, ¿no? O sea, claro, exacto. Pero al otro lo estampo contra la pared. ¿No? Ahora oímos mucho de esto del síndrome del impostor, ¿no? Y Sí, entonces creo que es muy bueno, esta herramienta es excelente como para el síndrome del impostor, ¿no? Tomarlo sí. en cuenta. Hay ejercicios pequeños, más de este y otros, eh, sencillitos, que parecen, pero que son muy eficientes, porque al final es cuestión de eso, de gestionar mi emoción y mi pensamiento para para construir bien vivir, ¿no? Claro. Y no para destruirme, ¿no? Entonces, trabajaremos con muchas técnicas así que una vez que las dominas y las gestionas, dices, ay, qué tontería, pues no era tan difícil. Como por ejemplo, aprender a no morder el cebo o a ponerle nombre al juego. En fin, vamos a hacer muchas cosas. También ¿Qué, trabajamos con el cuerpo, la liberación del peso en el cuerpo, en la música, el movimiento, las tensiones, porque la liviandad se tiene que notar en el cuerpo, se tiene que notar en la cara. Claro, y creo que esto es algo bien importante porque en muchas ocasiones, inclusive cambiando nuestra corporalidad, cambiamos nuestra mente, Claro, ¿no? O sea, claro. es Interactúan, cuerpo, emoción y mente están en interacción permanente. y podemos utilizar como medio para transformación uno u otro, y creo que eso vale la pena aprenderlo. Y bueno, así ya como último, y que espero que lo tengas bien en la mente, es ¿qué frase te gustaría que se llevaran tatuada en la cabeza todos los que nos están viendo? Como para decir, yo tengo que estar en ese diplomado, sí o sí tengo que estar ahí, no hay de otro. Pues mira, hay dos frases que me gustaría que fueran mías, pero no son mías, ¿no? Una es muy antigua, la dijo Plutarco hace más de 2000 años, cuando dijo, todos tenemos dos vidas, y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Así Exacto. que siempre es un buen momento para darse cuenta de eso y dejar de vivir en la queja o en la resignación, en energías que nos están chupando energía, ¿ya? Y empezar a vivir una vida plena, porque como no sabemos cuánto tiempo nos queda, vale la pena empezar a aprovecharlo ya. Y la segunda la escuché en Madrid a unos jóvenes en un acto, en una manifestación, que decía, quizás, decían los jóvenes, quizás hemos sido hijos del conformismo, pero no seremos padres de la resignación. Así que siempre es un buen momento para empezar. Y este diplomado quizás sea un buen momento para algunas personas que en este momento puedan estar sufriendo o no gestionando bien
su propio bien vivir, su propio transitar o incluso su bienestar, su forma de estar en el mundo. Entonces, pues es una oportunidad. Buenísimo, me encanta la manera de compartirlo y la manera de hacernos reflexionar acerca de una realidad que a veces, si no nos damos el tiempo, la vida se nos va, ¿no? La Exacto. vida se nos va en esta forma. Y bueno, no quisiera terminar sin antes agradecerte el que hayas estado aquí. Y también invitarles a las personas que nos están acompañando a decirles, ¿hay alguna duda, algún comentario, algo que quisieran que Rafa en este momento les aclarara en relación con el diplomado? Hay una cosa que ni tú ni yo hemos recordado, y es que los que vayan de parte de Coaches por México tienen un 10% de descuento. Lo tienen que mencionar cuando lleguen. Tú tienes, me parece, lo puedes publicar el cartelito. El post. No, por mencionarlo nada más, porque... Bueno, esto es muy importante y te lo agradezco mucho, Rafa. Considérenlo todos que si van y si dicen que vienen de parte de Coaches por México, tienen un 10% de descuento. ¿Será porque le tengo cariño a Coaches por México? Y bueno, en Coaches por México te tenemos mucho cariño y te lo agradecemos profundamente, de verdad, muchas gracias. No sé si había alguna pregunta o algo, como tú decías. Pues damos unos minutitos a ver si tienen alguna duda. Alguien preguntaba aquí que si es presencial o si es... No, es virtual este diplomado porque vamos a lanzar algún otro taller presencial en tiempo, ¿de acuerdo? Es en línea, van a ser a partir del martes 29, 13 martes, porque son 12 semillas, más una sesión de cierre, de 6 a 9 horario de México, Ciudad de México. De 6 a 9 de la tarde, 12 martes a partir del 29. Para los temas, detalles de inversión, etcétera, etcétera, ahí en el contacto que nos ha puesto está la gente que sabe y las condiciones de pago y todos esos temas. Yo creo que eso es mejor con el cartelito que estabais poniendo, que los interesados en eso se pongan en contacto y, ¿de acuerdo? Sí, de hecho lo vamos a subir también, va a estar en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Muy bien. Y vamos a pedirles que si nos ponen también tanto en las redes sociales de Facebook como en las de Instagram, si nos ponen que están interesados, les hacemos llegar también nosotros directamente la información para que se pongan en contacto con Rafa. Y si quienes se pongan, te propongo algo, Rafa. Esto no estaba ahí, esto es fuera del guión, ¿verdad? O sea, me asusta. Cuando me dices eso me asustas. Así que... Sí, yo lo sé, pero ya sabes que así soy yo. A mí las cosas me salen de momento y se me ocurren. Mi abuela te diría que parece que te ha hecho la boca un fraile, porque pides y pides y pides. Bueno, de mi modo. Hoy te tocó aguantarte tantito, pero te voy a decir algo que me gustaría ver. Rafa tiene unos libros excelentes, buenísimos. Les propongo que si de aquí a mañana, los primeros, ¿qué te parece? ¿Cuántos libros lleguemos a un acuerdo? Tú pagas la mitad y yo pago la mitad. Pero libros y que se inscriban al diplomado, les damos libros a los ¿cuántos quieres? ¿10 primeros? A los 10 primeros, sale. A los 10 primeros que se inscriban, les damos un libro tuyo. Sí, téngame paciencia porque yo de aquí al 28, justo el día anterior de empezar, y a partir de mañana voy a estar en Chile fuera de contexto. Por eso los datos de contacto son con mi equipo. O sea, ustedes escriban ahí al cartelito. Okay. El equipo sí está activo. Y lo de los libros, estos 10 primeros inscritos, pues a partir del 29 lo gestionamos y eso, ¿vale? Pero no antes. Perfecto, que tu equipo nos haga favor de avisarnos o que estamos en contacto de quiénes son los 10 primeros y los vamos a poner quiénes son los primeros en inscribirse y que se llevaron los 10 libros. Que se acuerden de decir que van de parte de Coaches por México y exacto, ¿vale? Y
Si los libros valen la pena, imagínense tomar el diplomado con él. De verdad, no sabes qué gusto ha sido tenerte aquí con nosotros, compartir este espacio nuevamente juntos, platicando de todos los beneficios y de todos tus conocimientos, que son muchísimos. Ya me imagino ese diplomado va a estar de verdad sensacional, porque además de ser una persona con muchísimo conocimiento, eres una persona muy divertida, así que estoy segura que se la van a pasar increíble y van a aprender muchísimo. Que el humor también es parte de las semillas, porque tiene que ver con la liviandad, el sentido del humor, tomarse la vida más liviana también. Yo creo que aquí ya pudieron ir dándose cuenta de que estas 12 semillas están interesantes, que hay mucho por donde aprender y mucho que saber, que a lo mejor quién sabe qué tanto las estamos considerando o qué tanto deberíamos de considerarlas más, ¿no? Exacto. Exacto. Rafa, pues un placer, querida. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Sabemos que son fechas complicadas, son fechas de vacaciones, donde no siempre es fácil ponerte a ver un en vivo, ¿no? A estas horas, pero gracias de verdad por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias nuevamente, Rafa, por todo y bueno, esperamos verlos muy pronto en este diplomado y muy pronto en las nuevas pláticas que estaremos dando en los próximos meses. Me sumo al agradecimiento a la gente que haya estado o que lo vea luego en posteriori, y por supuesto a ti y a todo el equipo de Coaches por México, que siempre me siento parte de él y bueno, con mucho cariño y disfrutando de todas las conversaciones. Conversar es uno de los grandes placeres ya de la vida, así que un placer charlar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan unas bonitas vacaciones quienes vayan a salir y seguimos en contacto. Que tengas un excelente viaje, Rafa, que te vaya muy bien en Chile y felicidades por todos tus logros. De verdad. Chao, gracias. Chao, chao. Buenas noches, soy Julieta de Becky y no se les olvide, síganos y estamos en contacto con ustedes. Síganos en Facebook, Instagram, en YouTube y en nuestra página. Visiten nuestra página porque hay muchas novedades y sorpresas que pueden encontrar en ella. Gracias por haber estado el día de hoy aquí y nos vemos hasta la próxima. Que pasen buena noche. Hasta luego. Bye, bye.